Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos ya por la clase número 3. Vamos a ver la parte de glóbulos rojos. Entonces vamos a empezar con el tema en la materia de laboratorio clínico. Perfecto. Para esta clase vamos a dividir todo el contenido en 4 partes. La primera de generalidades por acá, donde vamos a ver la forma y funciones y la eritropoiesis. Vamos a ver ese conceptito, qué significa y lo importante que es en este caso de ver los glóbulos rojos. Como segundo punto vamos a ver la hemoglobina, que va a ser una proteína que permite atrapar aires o atrapar gases y moverlos dentro de un organismo. Después ya la tercera nos vamos con el metabolismo, donde vamos a hablar de cómo un eritrocito, como un glóbulo rojo, puede producir su energía y para qué la va a utilizar. Y finalmente nos vamos con los grupos sanguíneos que existen. Vamos a utilizar una base de medicina en humanos y nos vamos luego a metiendo en la parte de los animales y ver las relaciones que hay, qué diferencias necesitamos conocer. Bien, generalidades, primera parte. Recuerdo, forma, funciones y eritropoiesis. Este de acá es un glóbulo rojo. Como ven, la forma va a ser siempre bicóncava, que va a tener una superficie entrada en los dos lados, pues B2 y cóncava, va a tener esta pequeña parte entrada. Esa va a ser la estructura de un eritrocito. Y esto es importante y útil porque esa pequeña diferencia a nuestro eritrocito le va a dar la oportunidad de tener una superficie mayor. Va a tener una superficie de contacto en su membrana mucho mayor que si fuese una esfera. Entonces es un motivo bien importante a la hora de ser una célula que se dedica netamente al transporte. Muy bien. ¿Qué particularidades más vemos por acá? La membrana que tenga el eritrocito va a estar compuesta de proteínas y lípidos. Estos en conjunto van a formar una estructura que se llama glucocálix. Y en este glucocálix van a estar los determinantes antigénicos, que en la parte final, en la parte de grupos sanguíneos, vamos a ver a qué exactamente se refiere estos de determinantes antigénicos. Pero por ahora nos sirve saber que son pequeñas estructuras en la membrana que hacen que pueda dar inicio a la respuesta inmune de alguien que no reconoce esto como bueno. Entonces, estos determinantes antigénicos van a ser estructuras aquí, que cuando un organismo ajeno lo reconoce, o se da cuenta de que hay algo raro y lo empieza a atacar. Bien. También necesitamos saber que el esqueleto de la membrana eritrocitaria, cuyo acrónimo es M, va a estar formado principalmente de un compuesto llamado espectrina. Estas particularidades que vemos, que su forma sea bicóncava, que tenga ciertas proteínas y lípidos, y que su membrana, que esté formado su esqueleto de espectrina y otros pequeños compuestos, unas pequeñas bandas, le va a permitir al eritrocito adaptar su forma, comprimirse o alargarse para poder pasar espacios que son mucho más pequeños. Entonces puede atravesar espacios que sean hasta 10 veces más chiquitos que el diámetro que tiene aquí. Lo ven por acá el diámetro. Este es en promedio de humanos 7,5 micrómetros. Y si lo quieres ver de ladito, entonces vas a ver que tiene 2 micrómetros de altura, de espesor podríamos llamarlo. Entonces tú tienes que saber que estos compuestos y estas pequeñas diferencias que tiene le van a permitir al glóbulo rojo cambiar su forma y atravesar lugares bien angostos. Perfecto. Si son lugares chiquitos puede deformarse, pasarlos como un pequeño ratón y estar bien después de eso. En esta parte vamos a ver un pantallazo de lo que es la membrana. Entonces, recuerden, los eritrocitos pueden alterar su forma para atravesar espacios pequeños. Y hay un pequeño punto aquí de que esta función de poder comprimirse, de poder moverse, de poder cambiar de forma es bien importante. Tanto que si el eritrocito no lo hiciese o lo hiciese mal, como pasa en algunas enfermedades donde de repente el eritrocito ya no puede recuperar la forma o alterar su forma bien, muere. Muy bien. Entonces van a ver por aquí un montón de compuestos dentro de la membrana, pero el que más nos importa justo ahora es la espectrina, ya que forma el esqueleto. Van a ver ciertas proteínas de actina, de anquirina, bandas que son importantes, proteínas integrales que son estas que van a estar sujetas aquí. Pero para cumplir estas funciones la espectrina juega un papel muy importante. Ahora nos vamos aquí con tablas de lo que ya nos interesan específicamente. En la tabla de la izquierda, ahorita nos acercamos. Aquí. Vamos a ver un conjunto de especies por aquí. Caballo, vaca, oveja, cabra, cerdo, perro, gato, hombre y gallina. Y aquí tenemos en la segunda columna el tamaño en promedio que van a tener estos eritrocitos. Fíjense, el diámetro te lo va a dar en micrómetros, te lo dice para acá. Y vean, de cada uno va variando.
El nuestro está por aquí, como vimos en la anterior imagen, el diámetro, lo que mide el total el diámetro es la palabra de un glóbulo rojo, va a ser de 7,5 milímetros. Y si tú quieres ver su espesor, como nos mostraba también la imagen de hace rato, en promedio va a tener 2 micrómetros. Bien, fíjense acá que la que vamos a tener más chiquita va a ser, el que va a tener un diámetro más pequeñito va a ser la cabra, por acá. Y el que va a tener un diámetro más grande, el eritrocito de quien va a tener un diámetro más grande va a ser el de la gallina. El espesor va de la mano casi siempre del diámetro, ¿perfecto? Entonces van a tener que de la cabra también su espesor es chiquito. Y de la gallina su espesor va a ser mucho más grande. Entonces, bajo este cuadro podemos ver que de la gallina va a tener unos eritrocitos mucho más grandes, lo que corresponde bien con aves. Que las aves al volar gastan una energía increíble y necesitan mantener su cuerpo bien oxigenado. Y eso juega un papel importante. Bien, en la tercera columna por acá vamos a ver la cantidad de eritrocitos que hay. Y consejo para que se lo noten así en el cuaderno, en la mano, donde puedan, porque les van a entrar en el examen siempre, de cómo se cuentan los eritrocitos. Mucho cuidado con confundir que la cantidad de eritrocitos se va a medir siempre en millones, siempre. La cantidad de leucocitos la vamos a medir en miles. Perfecto, y es importante que desde ahora manejemos esa relación. Eritrocito, glóbulo rojo en millones y los leucocitos o glóbulos blancos en miles. Entonces, esto me sirve bien para saber contar, porque a la hora de leer resultados tienes que tener esto bien claro. Y ahora vamos a ver la cantidad de eritrocitos que hay. Perfecto, puede tener de 7 a 10 millones, me dice tap tap, de 6 a 8. Pero ¿qué me interesa y por qué vemos este cuadro aquí? Necesito que se fijen un detalle bien importante. Primero, el animal que va a tener una mayor cantidad de eritrocitos va a ser esta de acá, la cabra. Si se fijan es el más alto, de 13 a 14. Digamos 14 tomando el tope. Se acerca un poquito a la oveja en el 13, pero este de 14. Y el motivo es de que pase esto es que sus glóbulos rojos, recuerdan que de la cabra, pregunta también de examen, anótense que de la cabra los glóbulos rojos van a ser los más chiquitos. De repente esta pregunta en su examen lo van a ver en orden. Y necesito que sepan bien eso, esta relación de que está para aquí arriba. De que los animales que van a tener eritrocitos grandes, como es la gallina, van a tener pocos. Y esto funciona al revés. Mira, solo me voy a pegar a esta regla de aquí. Un animal que tiene eritrocito grande tiene una menor cantidad. Entonces, ¿cuál era el con más grande? Esta gallina de aquí. Y tiene una cantidad mucho más baja que las otras especies. Entonces hay una pequeña compensación. Si los eritrocitos son enormes, necesitas lógicamente una menor cantidad, ya no va a haber tantos. Y si los eritrocitos son chiquitos, como en el caso de la cabra, necesitas mucho más para compensar todo lo que cuesta transportar oxígeno y bueno, otros desechos también en forma de gases del torrente, perfecto, de un organismo. Luego vamos a ver la concentración de hemoglobina por aquí, que se mide en gramos por decilitros, pero en esta clase esta medida no la vamos a detallar. Se ven en otras cuentas a la hora de hacer un buen diagnóstico o interpretar datos, pero nos sirve solo como un datito de referencia. Muy bien, la parte que más nos importa justo ahora es esta de acá, la tienen que repasar también para el examen. Bien, ahora por aquí vamos a ver cuánto tiempo, y esto entra en cada examen lo mismo, cuánto tiempo vive en cada animal un eritrocito. Entonces, cuando tú te enfrentas a dos tablas y buscas cómo memorizarlas, tienes que ser astuto vivo para esto. Y hay una pequeña regla aquí arriba que nos va a servir un montón. El tiempo de vida está condicionado por la longitud del sistema cardiovascular del animal. Y con esto se refiere a que si el animal es grande y el eritrocito va a recorrer una longitud más grande, los eritrocitos suelen vivir más tiempo. Porque hay una pequeña excepción y es de este señor de acá, del cerdo. Bien, pero esta regla que te digo, mira, si el sistema cardiovascular es largo, hay un viaje enorme, los eritrocitos viven más. ¿Y esto aplica a dónde? Bovino, en promedio 160 días. Caballo, que es casi del mismo tamaño, 150 días. Oveja ya va bajando mucho más, de la cabra mucho más, del perro es alrededor de 120 como nosotros, del hombre, no sé por qué, no sé si es porque el perro es el mejor amigo del hombre de verdad, pero en la mayoría de los parámetros que se revisan, incluso en el diámetro de los eritrocitos, si se fijan, el el perro va a tener casi siempre las mismas características que el hombre. Entonces es bien parecido. Y nos vamos a ir a este cuadro de acá. Fíjense igual. Busco perro por acá. El diámetro de 7,2 a 2. Del hombre 7,5 a 2 igual. La cantidad aproximada.
6 aproximadamente, igual, pero muchos parámetros entre los perros y los hombres los componemos relativamente bien. Entonces me voy, sigue esta regla para contar el tiempo de vida de los eritrocitos. Voy a ver que los gatos van a tener eritrocitos que mueren mucho más rápido, como los conejos, y los pollos van a ser los que mueren mucho más rápido. Perfecto, y les recuerdo que esto está condicionado también por la actividad que sufre el eritrocito en ese cuerpo. Pero un punto que nos sirve de base para memorizar esto, para saber distinguirlo, es que si el animal es grande y tiene un sistema cardiovascular largo, el eritrocito suele vivir más rápido, más tiempo, perdón. Un caso bien común, digo un caso nada común del cerdo, que es la excepción a esta regla. Perfecto, aquí están nuestras tablitas que nos sirven y en la parte de arriba, que también las van a tener para repasar, son formas de entender y de manejar esto bien para no complicarnos a la hora de revisar cada uno de estos datos que se nos van a presentar. Bien, les recuerdo, de estos dos es importante que los estudien. Esta parte de acá, por ahora no tanto, eso se lo ve luego. Bien, las funciones de los eritrocitos. Mucho cuidado con confundir función de eritrocito con el de la sangre, porque es importante distinguir que sangre es una cosa y que el eritrocito va a ser una parte de todo esto que va a ser sangre. Una buena parte, pero una parte nada más. Entonces los eritrocitos van a tener tres funciones re importantes. La primera va a ser transportar oxígeno, lógicamente. Bien sencilla. La segunda, transportar dióxido de carbono. Nosotros tenemos como referencia esto, que siempre un glóbulo rojo nos va a ayudar a transportar oxígeno y botar o sacar del cuerpo el dióxido de carbono. Lo vimos también cómo pasa el movimiento de gases en la clase pasada del sistema cardiovascular. Ahora nos vamos a la parte de regulación del pH, porque los eritrocitos particularmente funcionan y juegan un papel bien importante en regular el potencial de hidrógenos de la sangre. Lo que hacen los eritrocitos es mantener bien estable este pH que se utiliza como una medida de acidez o de alcalinidad. Muy bien. Entonces tienen la facilidad de disminuir o aumentar o regular un poquito todo esto y mantienen el pH lógicamente en condiciones compatibles con la vida. Bien, por aquí tenemos el gráfico que nos ayuda de repasito todo eso, que te dice cómo primero un glóbulo rojo se va a cargar de oxígeno, va a incorporar el oxígeno dentro de él y va a viajar con esto para llevarlo a un tejido y liberarlo. Entonces todo ese tejido recibe oxígeno, re importante para la vida. Muy bien, ahora, la mayor parte del dióxido de carbono, y esto es re importante, la mayor parte del dióxido de carbono, igual una pregunta de su examen va a ser que la mayor parte del dióxido de carbono se va a transportar en forma de bicarbonato. De pasada, cuando te muestran esto de que la función es transportar el oxígeno, uno de repente indirectamente asume que el dióxido de carbono se mueve de una forma muy parecida a esta, que simplemente la va a captar el glóbulo rojo y luego la va a soltar. Y eso sucede, es una verdad parcial, porque una pequeña cantidad de dióxido de carbono sí se une a lo que va a ser el glóbulo rojo y se mueve así. Entonces es muy parecido al oxígeno. Pero la mayor parte del dióxido de carbono se va a transportar en forma de bicarbonato. Entonces, hay una enzima muy importante que la tienen los eritrocitos que va a ser la anhidrasa carbónica. Lo que va a hacer esta anhidrasa carbónica es catalizar esta reacción que puede convertir dióxido de carbono, fíjense por acá, dióxido de carbono con agua lo junto y esto me va a dar ácido carbónico. Esto sí tengo que anotarlo acá porque es importante. El ácido carbónico puede perder un hidrógeno y volverse bicarbonato. Ahorita les muestro la reacción. Pero si están siguiendo ahorita el hilo, sumen nada más esto de acá, nos va a dar exactamente esto de aquí. Si ubican cuántos hidrógenos hay, cuántos oxígenos hay, cuántos carbonos estamos manejando, se van a fijar que es el equivalente. Entonces no se le está agregando ni quitando nada. Es como nada más reescribirlo de otra forma matemáticamente. Pero aquí hay un paso intermedio que a veces se nos muestra. H2 CO3, perfecto. Bueno, de este también viene el nombre. Lo que hace esta enzima es catalizar este conjunto de reacciones que pasan aquí. Principalmente la que convierte dióxido de carbono y agua, solo estos dos, en este compuesto de acá, que se llama ácido carbónico. Muy bien. Y este ácido carbónico, fíjense, y pueden contarlo. H2 aquí, H2. Carbono, perfecto. Y 3 oxígenos, 1, 2, 3. Entonces lo que estoy haciendo es unirlo. Estoy volviendo dióxido de carbono, que es un gas, con el agua y me da ácido carbónico. Gracias a esta enzima.
Ese es lo que hace esta enzima. Después de esto, el ácido carbónico puede separarse o disociarse soltando un hidrógeno. Entonces, lo que nos muestra este gráfico nada más es solo esta reacción, pero omite este paso donde tendría que mostrarte ácido carbónico. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo a partir del ácido carbónico solo le voy a quitar un hidrógeno de aquí y lo pongo al ladito, lo estoy separando. Y eso se puede hacer normalmente. Entonces, esto me deja este compuesto de acá que se llama bicarbonato y un pequeño hidrógeno. Bien, esto es lo que se hace con el dióxido de carbono para transportarlo por la sangre. Recuerden siempre que a nivel biológico es más fácil transportar ciertos compuestos que otros. Entonces, las células tienen la costumbre de cambiar la estructura de algunos compuestos para transportarlos más fácil, para que no sean tóxicos para nosotros todavía. Entonces, tienen esta bonita cualidad. Perfecto, reitero, la anhidrasa carbónica, una enzima que va a catalizar la reacción, es específicamente esta de acá, pero aquí te lo muestran como separado, muy bien. Lo que hace es juntar dióxido de carbono con agua para formar ácido carbónico. Eso es lo que hace la anhidrasa carbónica. Y esto, la magia de esto es que puede ir al revés, por eso aquí nos muestra de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, entonces te dice que puede ir en ambas direcciones. Una vez que formas aquí tu ácido carbónico, puedes separarlo, lo que te da bicarbonato, y este bicarbonato es el que lo mueves fácil por la sangre, hidrógeno. Bien, entonces si tú quieres transportar dióxido de carbono por la sangre, esta es la forma en la que lo hacen los eritrocitos. Entonces, de repente muchos incurrimos en el error de pensar que se absorbe directamente el dióxido de carbono aquí. Eso se hace en una pequeña parte que no rebasa el 23% de lo que pasa realmente. La otra parte se transporta así, formando ácido carbónico. Y luego bicarbonato, para transportarlo así por toda la sangre. Muy bien, espero que la parte esté clara. Ahora nos vamos ya con otro punto, que es la eritropoyesis. La eritropoyesis no es nada más que la formación de nuevos glóbulos rojos. Y para esta parte necesito recordar un poquito lo que se ve en inmunología sobre la parte celular y saber en qué parte, en qué tiempo se van a producir glóbulos rojos. Desde que uno se está formando, fíjense aquí tengo una escala en meses donde se marca el nacimiento. Y en todo esto voy a tener aquí unas pequeñas curvas que me dicen dónde se están produciendo los glóbulos rojos. Y lo que me importa de esto, y igual le va a hacer otra pregunta de su bendito examen, que sepan el orden y la secuencia en que pasa todos esos eventos. Una pequeña pregunta de sentido común más que todo. Con esto necesitan saber que en etapas tempranas de vidas es en el saco vitelino donde uno produce los glóbulos rojos. Perfecto, eso cambia cerca del segundo mes, entre el segundo y el tercer mes, donde el hígado toma toda la iniciativa y en una menor cantidad del vaso de producir glóbulos rojos. Después ya, poco antes de nacer, desde el sexto mes, séptimo y octavo, específicamente en el séptimo, la médula ósea que ya se ha formado empieza a producir y esto se mantiene luego en nuestra vida. Bien, entonces una pregunta bien común es, ¿dónde se producen los glóbulos rojos? Médula ósea, la respuesta más lógica, pero cambia un poquito cuando la situación es temprana en la formación de un individuo. ¿Sabe tú que al inicio de la formación de la vida, primero saco vitelino, luego hígado y vaso y finalmente la médula ósea, porque es así como pasa esto de la eritropoyesis? Y la forma más específica en la que pasa todo esto es una forma de diferenciación que sufren unas células madre súper grandes y células madre enormes. Y tienen que sufrir unos cambios y diferenciaciones para llegar a ser ese eritrocito. Entonces, lo que nos muestra este esquema acá a la izquierda es cómo sucede todo esto. Fíjense que todo sucede o todo empieza en una célula hematopoyética primordial. Así se llama una célula madre que se dedica a tener puros pequeños descendientes que son eritrocitos. Entonces hay una célula madre enorme que se llama célula hematopoyética primordial a la que se le van a poner ciertos factores de crecimiento, uno de los cuales bien importante es la interleucina 3. Perfecto, y hay otro factor estimulante de células ¿qué rayos es esta? De colonias granulomonocíticas, perfecto. Entonces la interleucina 3 y este factor estimulante de las colonias granulomonocíticas, este de acá, aquí abajo también está la descripción por si necesitan revisarlo para que no lo noten súper rápido. Lo que va a hacer es estimular estos pequeños cambios que tiene que tener esta célula, de un cambio a otro, de un cambio a otro, de un cambio a otro, para llegar a formar un eritrocito.
Entonces, esta célula madre lo primero que va a hacer es convertirse en una unidad formadora de colonias, de crecimiento rápido primero. El acrónimo es BFU para acá. Luego se vuelve una unidad formadora de colonias de línea eritroide, le llaman. Eso la E ahí. Esta parte no es muy relevante, nada más son tecnicismos. Lo que nos importa y lo que sí les vamos a preguntar siempre es que tomen en cuenta desde aquí cómo un proeritroblasto se va a convertir en un hematí. Porque estos muchas veces se los resume en unidad formadora de colonias en general aquí. Entonces, lo que sí tenemos que entender lo que tenemos que entender bien son esta serie de pasos que vienen para aquí. Muy bien, pues ya no nos fijamos en las células progenitoras madres de aquí arriba, sino en los precursores, desde una célula ya mucho más diferenciada. No te olvides que una célula grande va a sufrir hartos cambios para llegar acá y esta recién va a empezar a soltar una serie de células más pequeñas, pero que ya son de línea eritroide, o sea, ya estaban hechas para formarse eritrocitos. Estas de acá ya no pueden cambiar con facilidad a otra célula. Entonces, si ya está diferenciada hasta aquí, ya tiene todos los cambios que la van a volver un eritrocito, se puede, pero es complicado que todo esto se retroceda para volverlo un hepatocito. ¿Perfecto? Entonces, la secuencia te la tienes que saber. Como un proeritroblasto se va a convertir en un eritroblasto basófilo, luego en un eritroblasto policromático, luego un eritroblasto ortocromático, luego en un reticulocito, para que finalmente tengas tu bonito hematí o glóbulo rojo. Pero parece un trabalenguas todo esto. ¿Qué vamos a hacer para salvar esta situación? Mm, Existen tres nomenclaturas y la que ven aquí es una, pero no la considero la más práctica. Siempre que damos esta clase preferimos utilizar esta nomenclatura y el motivo del por qué es porque esta es mucho más sencilla y es exactamente la misma que esta. Solo lo estoy diciendo de otra forma, es como cambiarle el nombre nada más. En vez de decirle a proeritroblasto le vamos a llamar rubriblasto. Pero fíjense en aquí, solo me voy a concentrar en aquí porque es más agradable esto. Esta nomenclatura se llama rubriblástica, la tienen por aquí. Y siempre maneja, en vez de eritroide, casi siempre maneja rubri. Y el primero que empieza todo esto es el rubriblasto. Y cuando piensas en blasto, siempre piensa en algo grande, en una célula enorme, una célula precursora, una célula mucho más antigua que los pequeños que ves al final. Solo fíjate en rubri, luego blasto. Luego es puro sentido común, porque viene pro, rubricito, rubricito, pro. Luego rubricito, solo le quitas el pro. Luego le vas a poner meta, como se pone al final de todo, meta rubricito. Luego reticulocito. Estos dos son ya los últimos de los que se habla un montón en la cátedra. Muy bien, siempre te van a preguntar cuánto es el número de retis, cuánto es el conteo de eritrocitos. Estos dos te lo sabes a la fuerza. Pero la parte complicada suele ser este de aquí. Y para no complicarnos con este de aquí, si gustan, apréndanlo. Si saben este, buenísimo. Pero es exactamente el mismo y más práctico es este de la nomenclatura rubriblástica. Rubriblasto, el primero grande. Luego, pro rubricito, o antes del rubricito. Rubricito sigue, qué bonito. Le pongo meta rubricito. Meta después del rubricito. Luego reticulocito, que ya es otra célula bien importante y es el mismo de aquí, che. Solo son estos cuatro la diferencia. Pero con esta nomenclatura de rubri, de reitero, es mucho más fácil y práctico saber todo esto. La secuencia se la tienen que saber. Les recomiendo que utilicen esta, es re práctica y re útil. Esto de la eritropoyesis tiene que pasa todo el tiempo. Tienes que saber que en tu cuerpo están muriendo un montón de glóbulos rojos después de trabajar. Retrabajadores los amigos. Pero tiene que haber algo que controle la producción de más eritrocitos cuando el número esté bajando. Entonces, hay una pequeña secuencia que aquí vamos a ver justo ahora de cómo funciona todo esto y cómo se pueden estimular la eritropoyesis o la formación de más glóbulos rojos. Bien. Cuando hay una disminución de oxígeno, o sea, hay una parte específica del riñón que detecta la concentración, la cantidad de oxígeno que está corriendo ahí por tu sangre. Y cuando se detecte que esa cantidad de oxígeno, fíjense por acá, está baja, ya sea porque no se está manejando bien el oxígeno, falta de aire, una diferencia en la presión atmosférica por un viaje que estás teniendo, o simplemente has perdido harto glóbulo rojo, eso lo va a captar el riñón. Y cuando detecte ese cambio de, oye, me está llegando muy poco oxígeno, lo que hace tu riñoncito, una parte específica de aquí, es liberar eritropoyetina. Y aquí la grafica bien bonito en pequeños puntos color morado. Su abreviación va a ser EPO, muy bien, eritropoyetina. La eritropoyetina va a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar
a los sitios donde se producen glóbulos rojos, que en etapas grandes de vida es la médula ósea, lógicamente. Entonces va a llegar por acá y lo que va a hacer es estimular la maduración. Fíjense por acá, estimula la maduración de estos eritrocitos, hace que ese crecimiento sea más rápido. Entonces estos ya pueden formarse bien, formarse rápido y luego salir al torrente. Fíjense cómo aquí nos dice que la eritropoiesis está subiendo, está aumentando. Muy bien, entonces esto lógicamente contrarresta o trata de arreglar esa parte, esa falta de oxigenación, lo que aumenta la cantidad de oxígeno en tu sangre y que todos tus tejidos estén bien. Y bueno, tu riñoncito ya baja la producción de eritropoyetina y uno está lógicamente más tranquilo. ¿Dónde van a ver esto? Porque no es nada más teórico, esto lo puedes ver donde sea. Aunque recién están manejando los términos de hematocrito, ¿sabes tú que las personas que viven a una elevada altura, como es esta la del altiplano, 3.500, 4.000 metros sobre el nivel del mar, necesitan una mayor cantidad de glóbulos rojos? Y el motivo es que la presión atmosférica aquí arriba es más baja que la que encuentras al nivel del mar. La presión atmosférica es una fuerza que empuja el aire pues para adentro. Entonces, como tú no lo tienes, tus pulmones necesitan más fuerza primero y tú necesitas también una mayor cantidad de eritrocitos. En cualquier libro van a encontrar que el promedio del paquete celular o del hematocrito en las personas, en los hombres, es de 45, pero normalmente acá arriba es de 55%. Te estoy diciendo que para aquí arriba, naturalmente tú produces una mayor cantidad de eritrocitos que las que tendrías si estuvieses a nivel del mar, solo por una diferencia de presión atmosférica. Bien, entonces esto lo ves, lo van a ver en el laboratorio mientras hagamos las prácticas y ténganlo siempre en cuenta, que es de la forma en la que se regula eso. Y bien importante por acá, que hay 3 factores para que esta eritropoiesis sea efectiva y todo marche bien. Estos factores van a ser el B9, anótenselo esto bien grande porque es pregunta igual de examen. Y en todos lados lo van a ver más adelante el por qué esto es necesario. Son la vitamina B9, o ácido fólico, pueden ponerlo, es un nombre larguito si gustan. La vitamina B12 o cianocobalamina, que es su otro nombre. Ponen nombres así, nombres raritos, pero bueno, no sé exactamente por qué, pero bueno, es el otro nombre que se maneja. Y finalmente es el hierro. Si uno de estos 3 faltase, no se pueden sintetizar nuevos glóbulos rojos, o se tardan o salen defectuosos. ¿El por qué? Es porque el hierro va a ser un mineral bien importante en esto de formar la hemoglobina, lo que lo vemos en nada. Y estas vitaminas B9 y B12, pregunta de examen, sirven en la síntesis de, ¿cómo le llamamos estos? De ácidos nucleicos del material genético. Ayuda a copiar el material genético. Es necesario para sacar copias de material genético. Y eso es necesario mientras esta pequeña secuencia de aquí tenga su lugar perfecto. Entonces, para que todo esto pase bien, se necesita vitamina B9 y B12 para que el material genético se esté pasando hasta cierto punto correctamente. Bien, ahora nos vamos directamente a la parte de la hemoglobina. Que el concepto más pequeñito que tenemos por acá va a ser la proteína, que puede unirse o separarse, y separarse porque lo va a hacer de los gases principalmente, que es el oxígeno. Bien, la hemoglobina va a ser esta pequeña proteína, va a ser una estructura proteica, como lo tienen por acá, que va a constar de 4 subunidades. O sea, esto de acá es una estructura proteica, lo que nos está diciendo que su base está compuesta de proteínas, perfecto, y que está compuesta a su vez de 4 subunidades o unidades más pequeñas. Aquí las vamos a diferenciar fácil porque esta es una, esta de aquí de otro color es otra, esta de aquí es otra, 3, y esta de acá va a ser otra. Entonces va a tener 4 subunidades, se les llama. Cada subunidad, o sea, si yo me fijo nada más en este pequeño tirón de color rosa que me manda aquí cadena beta, cada subunidad va a tener una cadena de globina, esa es la palabra correcta, que va a ser todo lo rosado. Esto en conjunto es una subunidad. Y si quiero separarlo en partes, voy a tener una cadena de globina, eso le vamos a llamar este entero, este montón de rosado o este de naranjas, es una cadena de globina. Y va a tener un grupo hemo, que es este de acá. Este de acá, este que ven en el pequeño cuadradito con un punto rojo al centro, es el grupo hemo. Entonces, de ahí que venga el nombre de hemo, porque tiene un grupo hemo, y globina, porque tiene una cadena de globina, que es una estructura proteica que la van para acá. Ahí la ven. ¿Qué más? Oh,
Cada molécula de hemoglobina, o sea, esto en conjunto, cada molécula de hemoglobina, no te olvides que esto en conjunto es hemoglobina, esta de aquí, un pedacito de esto, va a ser una subunidad. La subunidad puedo dividirla en una cadena de globina que va a ser todo este pequeño enrollado que ves, y un grupo hemo, que es este chiquitín de ahí. Pero cada molécula de hemoglobina, me refiero a todo esto, va a transportar 4 moléculas de oxígeno. Entonces, el oxígeno se va a fijar cerca de los grupos hemo. Y en esta parte donde se maneja, se atrapa y se suelta oxígeno, el hierro va a jugar un papel re importante. Perfecto. Pero si una molécula de hemoglobina solo transporta 4 moléculas de oxígeno, no sería fácil, o sea, no sería posible la vida en realidad. Lo que pasa es que un glóbulo rojo va a tener como 280, 250 millones de moléculas de hemoglobina. O sea, fíjate que uno de estos transporta 4 unidades de oxígeno, 4 pequeñas moléculas de oxígeno. Pero un glóbulo rojo va a tener 280, o sea, una cantidad increíble de este compuesto como tal de hemoglobina. Perfecto, una cantidad enorme, que son 280 millones y en otro libro lo van a encontrar como 250. Si tú quieres ver un poquito mejor la parte química, la vas a ver para acá, donde el hierro juega un papel, les reitero, re importante. Luego vamos a tener lo que va a ser, este de aquí es un anillo de protoporfirina, y en conjunto estos dos van a formar el grupo hemo. Bien, eso ahorita pero lo detallamos, está un poquito confuso todavía. En esta parte de aquí, ahorita nos acercamos para checarlo bien, vamos a ver la síntesis de hemoglobina, o sea, cómo se produce esta hemoglobina. Pero primero vamos a aprender unos pequeños términos por acá, o ciertas pautas que nos sirven. Lo primero que necesito saber es que el 65% de la hemoglobina, del compuesto que vimos hace rato, se va a sintetizar o se va a hacer en los eritroblastos, que son células, son precursoras, o sea, son glóbulos rojos inmaduros, son más grandes y todavía se están desarrollando bien. Y luego se va a completar esta síntesis de hemoglobina en los reticulocitos. Y los reticulocitos no van a ser nada más y nada menos que esta parte de acá. Esto. Fíjense, ¿qué nos está diciendo? Que la hemoglobina en el 65% se va a formar en los eritroblastos. Bueno, aquí hay una cadena de eritroblastos, ¿bien? Y finaliza en la del reticulocito. Entonces, se termina de formar la hemoglobina cuando ya está a un paso de ser un glóbulo rojo funcional. Un reti es un niñito todavía, es un glóbulo rojo chiquito. Bien, ahora nos vamos específicamente a la parte de síntesis de la hemoglobina. Y como dijimos que la globina, esa cadena de globina, es una unidad, es una estructura proteica, necesito recordar también dónde se van a formar las proteínas. Y dentro de las células va a ser en los ribosomas. Y eso se ve en nuestro gráfico de aquí. Si se parece grande, no te preocupes, todavía ahorita lo detallamos y vemos toda la cadena que no es nada complicado. ¿Qué te dice dónde se va a formar la hemoglobina? En el núcleo está el material genético necesario para la síntesis de proteínas. Entonces el núcleo manda un mensaje que conocemos como ARN mensajero a los ribosomas. Los ribosomas van a recibir la información, o sea, el manual de cómo hacer esa proteína y lo van a hacer. Perfecto, entonces van a formar esta pequeña molécula que va a ser la globina. Entonces aquí está el manual de cómo hacer la proteína, esto va a los ribosomas y los ribosomas nos dan la proteína ya hechita. Perfecto, entonces mira, ya tenemos la globina, la estructura proteica, que ahorita vemos que se va luego a juntar con el hemo y ya tenemos hemoglobina. Pero ahora nos queda la parte del grupo hemo. El grupo hemo lo vamos a dividir en dos partecitas que mencionamos hace nada. Va a tener un anillo de protoporfirina, una estructura afuera que rodea, y en el centro va a tener lo que está rodeado, un átomo de hierro. De hierro en su forma ferrosa, ¿bien? Esto es bien importante porque cuando esto tiene la forma férrica, que va a ser Fe, ya va a tener una valencia de 3, esa forma del hierro convierte la hemoglobina en metahemoglobina y esa hemoglobina ya no transporta oxígeno. Y el detalle sobre eso es que en muchas patologías pasa, muchos fármacos cuando se utilizan mal convierten la hemoglobina en metahemoglobina que ya no transporta oxígeno y ves como un animalito muere lentamente, como si se estuviese quedando sin aire, se duerme y no despierta. Bien, y luego todo empieza a fallar. Pero perfecto, volviendo al caso, este anillo de protoporfirina, ahorita vemos que está acá, se va a sintetizar en dos partes, en la mitocondria y en el citoplasma. Unos pasos pasan en el citoplasma. Y finalmente el hierro se va a incorporar a esta protoporfirina para formar el grupo hemo.
Bien, para su término más fácil, ya vimos cómo se formaba la globina, aquí chiquito es el circuito. Y ahora vamos a ver cómo se forma esto de protoporfirina. Este pequeño, es como un pequeño anillo donde se introduce el hierro. Y el hierro se queda en el centro como núcleo y funciona, ya tienes el grupo hemo. Pero necesito dos compuestos. Fíjense que estamos en la mitocondria. Esta también es una pregunta importante sobre cuáles son los precursores o los materiales primarios sobre los que se necesitan para formar protoporfirina. La respuesta está aquí. Es la succinil coenzima A y la glicina. Estas dos, luego de una serie de pasos donde van sufriendo pequeños cambios, luego pequeños cambios que incluso son en el citoplasma, luego vuelven a entrar a la mitocondria, logran convertirse en protoporfirina. Muy bien. Y aquí tienes la protoporfirina, perfecto. Vamos a formar el hemo. Y para formar el hemo no nos falta nada más que una moleculita, un átomo, perdón, de hierro. Que ese también se absorbe desde afuera. Nada más de aquí arriba nos dice cómo se va moviendo el hierro, se une a su receptor, ingresa, puede almacenarse o puede ir directo a formar el hemo. Ya tienes el hemo, que es la combinación, reitero, de protoporfirina y hierro. Y ese hemo se va a unir con nuestra globina, que viene desde acá abajo. Globina más hemoglobina. No hay más drama en esta parte. Bien, entonces esa es la forma en la que primero se forma una globina, que es la estructura proteica, luego se forma protoporfirina, a la que le agregamos hierro y ya se vuelve hemo, el grupo hemo, ¿bien? Si juntamos el grupo hemo con la globina, ya tenemos hemoglobina, y es la estructura proteica que nos interesa. En esta parte ya nada más vemos dos pautitas sobre el hierro que tenemos que tener en cuenta. Y vamos a ver que el hierro, y también son preguntas de examen, esta es pregunta de examen igual, así que tómenle super nota, va a tener tres formas, o sea, lo voy a encontrar en tres estados dentro de un animal. La primera forma va a ser la forma funcional, o sea, hierro que ya esté funcionando, y eso se ve cuando tenga forma de mioglobina o hemoglobina. La mioglobina va a ser un compuesto muy parecido a la hemoglobina, pero que va a trabajar en los músculos. Mioglobina. Esa es la forma cuando está funcionando el hierro. Cuando esté circulando, cuando se esté moviendo, se va a unir a una proteína llamada transferrina. Transferrina, transporte, transferrina. Entonces no hay mucho lío aquí. Y finalmente, cuando se esté almacenando, o sea, cuando ya queramos guardar hierro que tenemos en exceso, se puede convertir en ferritina o en hemosiderina. Que la hemosiderina no va a ser nada más que una forma un poquito más complicada y unas agrupaciones de ferritina. Pero la forma más básica es ferritina. Y eso se ve en el cuadro de aquí. Mira, tenemos aquí el sistema digestivo de una persona donde vemos que el hierro va a llegar obviamente por la dieta, se va a absorber y primero va a estar en su forma circulante, o sea, se va a estar moviendo en el sistema circulatorio unido a la transferrina, ¿perfecto? Si esta queremos almacenarla en un lugar muy común de almacenaje va a ser el hígado, se va a transferir a otra proteína llamada ferritina y en algún caso hemosiderina. Bien, pero eso es común en los glóbulos. Y las otras dos formas, cuando queremos que funcionen, puede estar en forma de mioglobina, dijimos, que es una proteína importante en los músculos para que regule el pasaje de oxígeno en los músculos, o en forma de hemoglobina, que es lo que nos importa, ¿bien? Entonces, todavía hay una bonita forma en la que estos cuando mueren son comidos por nuestros macrófagos, los macrófagos sacan todas sus partes y eso vuelve aquí al hierro. Les recuerdo que los organismos biológicos son recicladores, no desperdician nada en el cuerpo, entonces todo van reutilizándolo si es que es posible. Entonces, fíjense cómo el glóbulo rojo, cuando ya haya pasado su tiempo de vida, se va a destruir y los compuestos que puedan reutilizarse lo van a hacer. También nos menciona este pequeño cuadro que va a haber una fuente de pérdidas de hierro. Muy bien, entonces siempre tiene que haber una pequeña compensación entre lo que estás ingiriendo de hierro, de lo que estás metiendo para adentro, y lo que está saliendo. Y hay pequeñas cantidades de hierro que se pierden en forma de saliva, de sudor y de desprendimiento de epitelio de pelos y pezuñas. Como consejito, no se encariñen mucho del hierro porque en cantidades un poquito grandes ya es tóxico porque el cuerpo no puede eliminarlo con facilidad. Entonces, de hecho, tener una cantidad de hierro elevada en tu cuerpo, bastante elevada, te quita varios años de vida. Datito. Bien, para la tercera parte ya nos vamos a la parte del metabolismo. Vamos a ver cómo un eritrocito va a producir su energía y bueno, ¿qué va a hacer con eso? Dijimos.
Ok, para esta parte necesitamos recordar que un eritrocito va a perder su núcleo y los organelos que tengo, o sea, sus pequeños organitos, organelos, organulos, díganlo como gusten, mientras esté cambiando de forma y esté madurando y esté convirtiéndose en un eritrocito funcional en toda la serie de pasos que atraviesa para estar en su forma adulta, va a perder el núcleo y sus organelos porque no los ocupa y necesita espacio para llevar hemoglobina. Sin embargo, va a llevarse también unas cuantas enzimas, porque necesita comer como cualquier célula. Bien, entonces este conjunto de enzimas van a permitir el funcionamiento de 4 rutas metabólicas. Se va a ver cuatro conjuntos de reacciones químicas para que éste pueda transformar ciertos compuestos en alimentos. Y va a producir esto, te dice aquí. Energía, importantísimo para cualquier célula energía. Antioxidantes, porque ahorita vemos el detalle de los antioxidantes, pero cuando una molécula se oxida empieza a fallar y tú necesitas contrarrestar eso. Una pequeña, ¿no? Una pequeña estructura cuando se oxide va a tener pequeños fallos y si se oxida esta parte de la hemoglobina, si empieza la oxidación excesiva en el glóbulo rojo, por esos fallos, deja de transportar oxígeno. Y eso es re grave. Entonces, fíjense que tiene que tener la forma de lidiar con esto, por lo que lleva sus antioxidantes. Y finalmente también va a producir los materiales, un compuesto específicamente, bien importante para poder mover bien el oxígeno. Entonces, igual aquí tenemos un pequeño árbol. Este solo es de referencia, no se le va a pedir dibujo en una ruta, esto se lo ve en bioquímica. Son ciertas rutas que ya vieron como la glucólisis, pero algo así como dibujo esta ruta, no. Entonces, solo es de referencia para que entiendan las 4 rutas que hay, que ahorita les mencionamos, y sepan para qué sirven. Bien, este esquema nos va a mostrar la glucólisis, ahorita vemos, o podemos irnos a este cuadro primero, que nos va a ayudar a entenderlo, luego volvemos al otro para verlo. En el metabolismo, esto va a ser un antioxidante. Fíjense que cuando un átomo ya ha trabajado buen tiempo, puede dañarse y se va a llamar ya un radical libre. Ese es el nombre que se le da a un átomo que ha fallado. Y los antioxidantes lo que hacen es corregir este pequeño daño, donándole parte de su estructura para que funcione nuevamente bien. Fíjense que en este pequeño radical libre o compuesto re inestable, lo que le falta es aquí un pequeño electrón. Muy bien, mira, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, y aquí le falta uno, porque lo perdió. Esto hace que falle enormemente. En dosis grandes es re nocivo. Por desgracia, las mitocondrias producen un montón de radicales libres, o sea, átomos dañados ya por todas las reacciones químicas que tienen que pasar. Pero estos antioxidantes lo que hacen es ceder un electrón, o sea, cederle un pedacito de ese electrón porque tiene un montón, para que vuelva a ser una molécula, un componente sano. Bien, entonces esto es lo que hacen los antioxidantes. Van a arreglar, van a corregir esto. Recuerden que muchas moléculas se pueden dañar. Y cuando se acumulan se hacen líos, líos, líos en el cuerpo. Pero si un glóbulo rojo se daña hacia así, ya no trabaja bien con el oxígeno, lo que no te conviene para nada. Entonces es importante que estén siempre en su forma más sana posible. Y existen 4 rutas metabólicas o vías metabólicas que va a utilizar el eritrocito. Esto igual es importante que los estudiantes les va a preguntar. La primera vía es la de Embden-Meyerhof y les debe resultar ya de repente conocida, porque es la glucólisis anaeróbica. Y como nos dice aquí función, lógicamente anaeróbica, no utiliza oxígeno, va a producir ATP para que funcionen las bombas de sodio y potasio. Si estas bombas dejan de funcionar, produce fallos bien grandes en el equilibrio de iones que va a tener este eritrocito. Entonces es importante que sus bombas estén trabajando todo el tiempo, sacando 3 de sodio para afuera, metiendo 2 de potasio para adentro y manteniendo un equilibrio bonito y armónico. Y eso cuesta energía. No se olviden que las bombas de sodio y potasio consumen energía para trabajar. Entonces hay que obtener energía de algún lugar. Y esta es una ruta conocida, es la glucólisis en realidad. Glucólisis anaerobia. Ahorita volvemos y lo vemos. Hay otro camino que se llama el ciclo del hexosa monofosfato. Esta es una vía que requiere oxígeno para trabajar y lo que hace es producir antioxidantes. Y estos antioxidantes van a ser este de aquí, NADPH y glutatión. Entonces volvemos a esta parte, fíjense lo importantes que son los antioxidantes.
Este ciclo, lo único que hace con oxígeno es, después de un conjunto de reacciones químicas, producir estos dos, NADPH y glutatión, estos dos antioxidantes. Me sirven para evitar que una molécula se me salga de control. Y un átomo también. Y luego vamos con el tercero, el ciclo de Rapoport-Levering. Este ciclo metabólico, vamos a verlo ahorita en la escala que no nos hace nada, lo que hace es formar un compuesto bien importante, que es el 2,3-bifosfoglicerato. Anótenlo ya. Aquí tienen la abreviación, pero sepan que significa bifosfoglicerato. Este compuesto, 2,3-bifosfoglicerato, es re importante a la hora de que el eritrocito libere el oxígeno. Entonces el eritrocito necesita fabricar este compuesto utilizando este ciclo de Rapoport-Levering. Bien, reitero, este compuesto le permite liberar fácil el oxígeno que está llevando. De hecho, un glóbulo rojo que no suelta su oxígeno no es buen trabajador, no está ayudando para nada. Y finalmente nos encontramos con la vía de hemoglobina reductasa. Este no se le ve a detalle en el gráfico anterior, pero hace algo parecido que la segunda vía. Va a producir, lógicamente, más antioxidantes, pero ya van a variar un poquito. Ya no va a ser NADPH, va a ser NADH y metahemoglobina reductasa. Entonces, en conjunto, estos dos van a evitar que se produzcan radicales libres o que se produzcan oxidaciones, que se alteren la estructura de las moléculas y que luego fallen. Entonces, se necesita una gran cantidad de antioxidantes para que esto no ocurra. Y eso se lo ve para acá. Me vuelvo a la llave atrás. Fíjense cómo tenemos aquí la glicólisis o la vía de Embden-Meyerhof. Llámenle como guste. Entonces vemos cómo después de una serie de reacciones químicas que se las ven en bioquímica, va a llegar a formar piruvato, a partir de la cual se va a formar ya otro compuesto, pero en este trayecto se va a obtener energía en forma de ATP, re importante. Bien, esa es una forma de obtener netamente energía, una forma que no utiliza oxígeno, pero energía que obviamente necesitas. La segunda vía que vimos es la de las vías de las hexosas a monofosfato. Recuerden que esta vía es aeróbica, necesita de aire. Y el motivo está aquí en una serie de reacciones químicas, utilizando oxígeno lógicamente, lo que va a formar es NADPH, este compuesto de aquí, que me va a servir para evitar la oxidación, para evitar el daño de las moléculas o corregirlo. Y en todo esto también va a estar incluido el glutatión. Bueno, aquí nada más se muestra cómo va cambiando un poquito la estructura y que puede de hecho llegar al mismo camino. Pero ya nos vamos a la tercera vía, que es la de vía de Rapoport-Levering, que va a producir, dijimos, 2,3-difosfoglicerato, compuesto re importante, reitero, para que se pueda liberar el oxígeno. Bien, entonces no se olviden, glicólisis, energía, biexosa monofosfato, antioxidantes, que son NADPH y glutatión. Entonces esta abreviación de aquí es glutatión. Y lo que vamos a ver, la tercera es la de la vía de Rapoport-Levering, me da 2,3-difosfoglicerato indispensable. Indispensable para que todo trabaje, para que el oxígeno se libre bien. La última no se la ve a gran escala por aquí, pero dentro de estas pequeñas reacciones y pequeños cambios que hay, se produce un montón de NAD, de nicotinamida, adenina, dinucleotido fosfato, ese compuesto NAD ahí, con su pequeña H. Muy diferente a este de NAD, con su forma ya que lleva fósforo en su estructura, ¿bien? Entonces forma otro conjunto de antioxidantes, así que no se lo muestra a detalle en este esquema, pero en un conjunto de pasos por aquí, específicamente del gliceraldehído 3-fosfato, se produce un montón de NAD y también esos compuestos se utilizan para formar más antioxidantes. Uno de esos es la la metahemoglobina reductasa. Entonces, estamos formando antioxidantes y formando cosas que pueden irnos a reducir lo que es lo opuesto en realidad a oxidar. Bien, para esta parte ya nada más vamos a ver lo que son los grupos sanguíneos. Primero el fundamento, lo que significa, en lo que se basa todo esto. Y después vamos a ver las particularidades que tiene cada especie. Por aquí. Entonces, los grupos sanguíneos no van a ser nada más que una clasificación para los glóbulos rojos, lógicamente lo que estamos viendo, que se basa en las propiedades que va a tener la membrana del eritrocito. Recuerden que al inicio vimos que una membrana tenía unas propiedades antigénicas, ¿bien? Ahora vamos a detallar eso. Entonces, hay una clasificación, esa clasificación que se basa en la membrana se llama grupo sanguíneo. Ahora, es importante recordar que estas propiedades, o sea, las estructuras que va a tener un eritrocito en su membrana vienen determinadas, o sea, vienen a causa del genoma. Por eso nos vemos aquí un esquema que me gusta mucho. Muy bien.
Miren la forma en la que nos muestran los cromosomas siempre. Pero si yo lo empiezo a desenvolver más y a desenvolver más porque está súper comprimido, me voy a ir a la parte ya del ADN y aquí ya tiene su bonito dibujo que todos conocemos de un doble hélice. Donde van a tener también mis bases nitrogenadas, pero lo importante aquí es saber que genéticamente, o sea, aquí, en el orden de todo esto, de las bases nitrogenadas, vamos a tener lo que va a ser la estructura de la membrana del eritrocito. Bien, entonces esto esquema de aquí me ayuda a dar a entender que las estructuras que veamos, ahorita les detallamos aquí, van a depender del genoma. Perfecto, y para esto me voy a ir aquí, porque este cuadro me ayuda a explicar lo que va a ser la síntesis de antígenos. Lo primero que necesito saber es que en los humanos, lo vamos a abordar a los humanos primero para entender bien, donde esto está muy estudiado, un grupo sanguíneo bien importante es el ABO, ABO, perfecto. De repente siempre escucho grupo A y han debido hacer algunas pruebas en inmunología donde veían su grupo sanguíneo. Soy A positivo, AB, soy B netamente o mi grupo sanguíneo es el O, donde no tengo ninguno. Pero ¿qué significa esto? Sepan ustedes que hay un conjunto, una pequeña estructura bien básica, la que se llama antígeno H, que tienen nuestros eritrocitos. Pero esto solo funciona como base. En esta parte es donde se sujeta el eritrocito. Estoy viendo un pedacito de eritrocito para este lado, pero aquí está el eritrocito donde va a estar sujetado eso. Pero a medida que esta pequeña cadena va creciendo, su estructura va a cambiar un poquito y nos da dos opciones. O puede tener sobre este antígeno H un antígeno A, cuya estructura es esta de aquí, o un antígeno B, cuya estructura es esta de aquí. ¿Cuál es la diferencia? Aquí abajo tienen todas las abreviaciones por si quieren revisarlo a detalle. Fíjense que primero vamos a ver lo que es la N-acetilgalactosa, NAC. Vamos a ver la galactosa netamente, por acá. Luego vamos a ver que ya se introduce la sustancia H para formar entero el antígeno H. Luego vamos a tener más N-acetilgalactosa, galactosa y fucosa. ¿Perfecto? A partir de ese punto puede cambiar la estructura. Y una opción es esta de aquí, donde sigue con NAC, N-acetilgalactosa, luego galactosa, luego N-acetilgalactosamina. Este punto de aquí es importante, porque si comparan el antígeno A y el antígeno B, van a ver que solo varía esto. Este último punto, esta última estructura de aquí. Todo lo demás es lo mismo. NAC-NAC, GAL-GAL, o fucosa-fucosa, pero en esta parte va a tener N-acetilgalactosamina. Y en el caso del antígeno B solo va a tener galactosa. Entonces, esto altera la estructura externa y nosotros ya la clasificamos en grupos, que a grandes rasgos se ve así. Este de aquí es el antígeno A, o sea, si la estructura que tu organismo, tu genoma está codificando es la de tipo A, vas a ver algo parecido, bueno, aquí ilustrado con colores. Pero si fuese B se va a ver así, vas a ver otro tipo de antígeno. Pero ahorita detallamos esto. Estas estructuras, recuerden que vienen codificadas en nuestro genoma, pueden iniciar una respuesta inmune si se lo pones y se administras esta sangre en otro individuo. Pero es importante saber también que ese individuo al que le estás administrando la sangre va a reaccionar contra tu sangre, o sea, la va a destrozar, lo va a reconocer como algo malo, si es que tiene los anticuerpos, o sea, si ya tiene las armas, si tiene todos los materiales contra eso. Y ahorita vemos esto, ¿por qué es importante? Aquí. Las personas que son del grupo A o tienen el antígeno A, van a tener anticuerpos anti-B naturalmente. Entonces, su cuerpo tiene la información o la forma de defenderse del otro, lo que es bien particular y malo a la hora de realizar transfusiones. Porque si tú le pones algo, o sea, donas esta sangre a alguien del grupo A, como ya tiene la defensa, lo va a agarrar, lo va a reconocer con más motivo rápido como algo malo y va a pasar algo malo, va a empezar a destrozar todos los globos rojos y de hecho empeora la situación. Y pasa lo mismo con el grupo B. Fíjense, tiene el antígeno B, pero naturalmente ya produce ese cuerpo anticuerpos anti-A, o sea, anti el otro, como que hay un pequeño recelo. Evolutivamente se piensa que esto se debe a cierta separación de sangres que la naturaleza tuviese que querer, ¿cierto? Como, como si la naturaleza buscase tener ciertos grupos específicos basados en la sangre, ¿bien? Pero bueno, a la hora de ejercer medicina nos complican un poquito las cosas. Bien, me voy al del grupo AB, donde van a tener los antígenos A y los antígenos B.
Y en este caso, como tiene los dos antígenos, para no atacarse solita, no va a tener ningún anticuerpo. ¿Bien? Entonces no atacan nada. Y los del grupo O, donde no van a tener ni antígeno A en su glóbulo rojo, ni antígeno B. Pero naturalmente va a tener anticuerpos contra estos de aquí. Entonces, fíjate, alguien del grupo O cuyo glóbulo rojo no tiene ni antígeno A ni antígeno B, pero sabe defenderse contra antígenos A y B. Naturalmente hay esta unión y nos complica mucho a la hora de trabajar. Porque bueno, este no tiene nada, pero sabe defenderse contra los otros dos. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta a la hora de recibir transfusiones de sangre, buscar siempre de un tipo adecuado. Esta es una parte en la que se ve. Y hay otro en humanos también específico, que es el factor de Rhesus, o RH. Siempre en cualquier prueba de sangre se dice si es RH positivo o negativo. Y el único que te dice si tiene o no este factor RH, o el factor de Rhesus. Si tienes este conjunto de antígenos al que se llama factor RH, tu glóbulo rojo pues lógicamente va a tener pequeños antígenos, que hay que tomarlos en cuenta, por lo mencionado anterior, a la hora de hacer transfusiones o mover sangre. Pero si no tienes esa estructura, tu glóbulo rojo pues está así, sin esos pequeños antígenos. ¿Cuál es la diferencia entre el factor de Rhesus y el grupo ABO? Es que en esta clasificación ABO, naturalmente se crean anticuerpos contra el otro tipo. Fíjense, tú tienes antígenos A, haces anticuerpos anti-B. Tú tienes antígeno B, haces anticuerpos anti-A. Tú no tienes nada, haces anticuerpo anti-A y anti-B. Pero en el factor de Rhesus, en este de aquí, no se tiene naturalmente un anticuerpo contra este RH. Entonces eso lo hace algo menos inofensivo. Con esto me refiero a que para que esta sangre, bueno, me voy a ir a un caso, donde alguien tuviese solo esto, porque van en conjunto estos dos, no lo olviden, pero solo me voy a fijar en esto. Voy a pensar que el otro es compatible. Voy a suponer que es compatible. Si alguien que tiene el factor RH negativo le administro sangre del factor RH positivo, la primera vez no le va a pasar nada en ese momento. Lo más probable es que no pase nada. A eso nos iremos porque siempre está la posibilidad de que, uy, me equivoqué y pase no. Pero a diferencia del sistema ABO, no se crean anticuerpos naturalmente. Tiene que haber una exposición previa. O sea, tú tendrías que haber usado este factor, esta sangre primero, ponerla en ese tu paciente y que tu paciente aprenda a reconocer esto como malo y que recién se defienda contra eso. Eso te da tiempo. Muy bien, pero en el caso del grupo ABO, naturalmente ya tienen una defensa, y esto es problemático a la hora de las transfusiones. Más bien que el factor RH nos da esa cierta facilidad de que los humanos naturalmente no reconocemos el factor RH como algo malo hasta que se nos administra, hasta que nos chocamos con esto y nuestro cuerpo recién aprende a trabajar contra eso y hace anticuerpos contra eso. Bien. Aquí nada más ya tenemos una tabla de lo que van a ser los grupos sanguíneos. En perros y en animales es enorme y todavía no está bien detallado ni estudiado. Fíjense aquí cómo tenemos los grupos sanguíneos de la especie canina y lo que vas a ver, la nomenclatura que se manejaba antes y la que se ve ahora. Bien, la DEA 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, muchas más divisiones en cuanto al grupo sanguíneo en animales. Y esto es de una especie, ojo. Si tú trabajas con gato, te topas con otro montón. Si tú trabajas con bovino, te encuentras con otro montón. El cerdo debe tener otro montón. Creo que va desde la A hasta la J o algo parecido, ¿bien? Entonces, son cosas a tener en cuenta. Bueno, aquí también ves de los gatitos. Se revisó esto y se vio que en gatos igual tienen un grupo parecido al nuestro, que se ha denominado AB. No es el mismo que nuestro, pero también se lo maneja en esa nomenclatura de A y B, donde la mayoría era del grupo A. Entonces fíjense en diferentes razas como se ve, y pocos tenían del grupo B, nada más para tenerlo. Pero, ¿qué necesito rescatar de esto para aplicarlo en medicina? Bien útil. Tenemos que saber primero que la mayoría de los animales va a reconocer como extraño, como algo malo la sangre ajena luego de su exposición. No se olviden, pasa en animales muy parecido al factor de Rhesus. O sea, tu cuerpo naturalmente no se defiende contra la sangre digamos, de tu hermano, de tu papá, si en un caso te hiciese una transfusión. Naturalmente no se defiende contra eso. Y eso pasa en la mayoría de las especies. Lo lógico es que primero te administren esa sangre y luego tu cuerpo para esta. No es nuestra sangre, diga, y empieza a defenderse de eso y luego aprenda a romperla y ahí sí ya se te hace un lío. Pero tengan mucho cuidado en estos animales de aquí. Humanos, gatos, cerdos y bovinos
tienen anticuerpos contra otros grupos sanguíneos naturalmente. No se olviden lo que vimos aquí, diferencia bien grande. Los del grupo ABO tienen anticuerpos naturalmente para defenderse contra el otro tipo, pero en su mayoría los animales no lo tienen, necesitan exponerse primero. Pero en estos animales tengan cuidado, como vimos, humano, gato, cerdo y bovino, ya tienen naturalmente la defensa contra otros tipos de sangre. Pero ¿por qué me interesaría, digamos, tener esto en cuenta? Porque en perros no es muy ortodoxo, no es muy de manual, no es lo correcto, pero en una situación de emergencia, en otros animales como perros y gatos, sin conocer el tipo de sangre, puedo realizar una transfusión, utilizando esta lógica de que la sangre o que ese animal, el receptor, todavía no reconoce como algo malo o ajeno la sangre que le estoy poniendo. Y como hay tantas variedades y grupos en los animales, lo que se hace es eso. Entonces hay un pequeño dicho, pero les reitero, no es muy ortodoxo, no es muy de manual es la palabra, o sea, no es muy prudente, pero se puede hacer. Si la situación lo requiriese, con toda tranquilidad lo haces y de hecho puedes salvar a alguien, tomando en cuenta, sacando, descartando otros animales donde no manejes mucha sangre, si no has estudiado bien la sangre. Pero lo ideal es que siempre sepas el tipo de sangre que es, del receptor, lógicamente, si tiene anticuerpos contra algo ajeno, y del donante. Bien, pero en algún caso extremo se puede hacer, en caso de perros y caballos. Bueno, esta es la parte final de esta presentación sobre glóbulos rojos, así que espero que haya quedado lo más claro posible, que sea de su agrado. Entonces yo los veo directamente en la siguiente semana para su laboratorio y ver todo esto en la práctica ya. Entonces les pido por favor que tomen agua, que duerman temprano, que estudien y que les vaya de lo mejor. Gracias a todos por su atención. Hasta luego.